¿Están o ya se fueron? Muy bien, vamos a la última reunión de la conferencia. Parece que fue ayer que llegué y ya me tengo que ir. Pero la verdad que la hemos pasado hermoso. Ha sido un tiempo de gran bendición para mi vida personalmente, porque siento que Dios ha estado hablando a su pueblo. Siento que hemos venido con grandes necesidades. He hablado con muchos de ustedes y se han sentido que Dios está guiando nuestras vidas por sendas de justicia, por amor a su nombre. Lo que quiero terminar, la conclusión que quiero dar de este tema, tal vez es un poco extensa, no se asusten, pero la quiero dar así, tal cual Dios la quiere dar. El resumen de toda esta conferencia, tal vez el mejor resumen, lo ha hecho ya en la Biblia el apóstol Pablo. Y por ello yo quisiera transmitir ese resumen esta mañana para que todos juntos podamos entender lo importante que es que Dios guíe a su pueblo. Vamos a hacerlo en un capítulo que es una teología muy importante. Está en el capítulo 10 del primer carta a Corintios del apóstol Pablo. Primera Corintios, capítulo 10. Allí vamos a leer de la misma Biblia, la palabra de Dios, el resumen de lo que hemos estado meditando en esta conferencia. Y lo quiero hacer completo. Es un resumen teológico. Ustedes saben que es una carta difícil, Primera Corintios. Pero allí está el resumen de lo que queremos terminar, la conclusión que queremos hacer esta noche, por eso, esta mañana, por eso que quiero que lo anotes muy claramente, porque esta es una perla teológica, la que vamos a descubrir esta mañana. Primera Corintios capítulo 10. Yo sé que hay muchos aquí que han tomado sus decisiones estos días. Estuvimos en el monte de Horeb donde la zarza ardía y no se consumía. Y muchos han tomado decisiones para cambiar sus vidas, para transformar sus mentes. Hemos estado considerando los obstáculos de la falta de una identidad, de la incredulidad, de la incomprensión, de la irresponsabilidad. Y muchos de ustedes han tomado decisiones, ¿no? De decir, Señor, yo quiero ir donde tú me envías, cortar con el pecado. Algunos han tomado decisión de dejar atrás malas amistades, pero quiero esta mañana que recordemos aquella noche de Galilea donde el Señor pidió la barca a Pedro, como también te la ha pedido a vos en estos días. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Los primeros 13 versículos vamos a leer de este capítulo, que yo les vuelvo a decir, es una perla teológica que quisiera yo compartir con ustedes algunas verdades que son la conclusión de esta conferencia. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios, capítulo 10, Primera Corintios, versículo 1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿A quién le gusta que lo llamen ignorante? A ver, levante la mano. A nadie le gusta que le llamen ignorante, ¿no? Que le pongan las orejas de burro y lo pongan con piel corta. No, el burro con piel larga. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren algo muy importante. ¿Qué es lo que no quiere que ignore el apóstol Pablo? Seguimos leyendo. Que nuestros padres, es decir, aquellos israelitas, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todo lo que hemos estado leyendo, ¿no? Es como que hubiese estado Pablo en esta conferencia y te quiere hacer un resumen de la conferencia. Yo no le dije nada a Pablo, ¿eh? Bien. 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí la palabra bautizado significa que son sumergidos, son introducidos.
Todos nuestros padres fueron sumergidos, fueron introducidos en la nube, en el mar. Tercero, y todos comieron el mismo alimento, ¿qué cosa? Espiritual. Fíjate vos, de lo que hablamos ayer, del maná. Y Pablo no estuvo acá, pero lo escribe. El número 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5 cosas que hemos hablado y que el apóstol Pablo quiere resumir. Nos quiere decir, hermanos, no ignoren que hay un GPS de Dios. Todos nuestros padres, dice el apóstol, primero fueron bautizados, sumergidos en este gran GPS que Dios les decía. Todos nuestros padres pasaron en medio del mar. En tercer lugar, todos nuestros padres estuvieron debajo de la nube. En cuarto lugar, todos nuestros padres comieron el mismo alimento espiritual. En quinto lugar, todos nuestros padres bebieron la misma bebida espiritual, que era el agua que salía de la peña, y la peña es Cristo. ¿Está claro? Mira el resumen que ha hecho Pablo, ¿no? Mira el resumen que ha hecho el Señor para que vos te vayas con el capítulo 10 en la mente, resumiendo que Dios tiene un gran GPS y que Dios no quiere que ignores que los padres de la antigüedad fueron bautizados, pasaron en el mar, fueron bajo la nube, bebieron la bebida, tomaron del maná, y que no ignoren que ellos fueron guiados por Dios. Seguimos leyendo, versículo 5. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios. Es decir, una gran cantidad de ese pueblo que experimentaron 5 cosas que son muy importantes, que no tienes que ignorarla, que fueron bautizados, que pasaron el mar, que estuvieron bajo la nube, que tomaron el alimento espiritual, que tomaron la bebida espiritual. Todos esos antecedentes, todos esos que creyeron ese pueblo, dice el apóstol, de los demás, de la gran mayoría de ellos, ¿qué dice? Dios no se agradó, porque quedaron postrados en el desierto. Fíjese lo que te dice Dios, ¿no? Ellos experimentaron 5 de los milagros que resume el apóstol, que fueron introducidos en un bautismo, que sintieron que la nube les cubría, que sintieron que el mar se les abría, que sintieron que el maná les satisfacía, que sintieron que el agua se abría de la peña. ¿Qué dice el apóstol? Hermanos, aunque ellos vieron esos milagros, de la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Porque muchos quedaron postrados en el desierto. Seguimos leyendo, fíjate vos. Versículo número 6, y aquí está el centro de nuestra lección esta mañana. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Porque dice Dios, mira, ellos vieron el maná, ellos vieron el agua que salía de la peña, ellos vieron que el mar se abría, ellos fueron introducidos en el bautismo, pero la mayoría se quedó postrado en el desierto. ¿Ya va a ver por qué? Porque Dios no les agradó. ¿Y esto para qué? Para lección, para ejemplo de todos nosotros esta mañana. Y el apóstol va a hablar de 5 cosas que quiero que las llevemos. Por eso quiero terminar con las 5 cosas que dice el apóstol, que son ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque ellas desagradaron a Dios y el pueblo, la mayoría, se quedó postrado en el desierto. Leemos. Primero,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En primer lugar, no codicia, hermano. Segundo, versículo 7, para que no seáis idólatras como ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. ¿Qué texto, no? ¿Cómo lo interpreta uno? Se sentó, comió y jugó. ¿Qué significa eso? Que allí juego significa fiesta, significa embriaguez, significa relaciones sexuales. Eso significa. Se sentó, se embriagó y comenzó el festín. No sean idólatras. Tercero, versículo 8. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántas personas? 23,000 personas murieron. Todo esto, ¿para qué? Como ejemplo para nosotros. Que de la mayoría de ellos, Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. ¿Entiende la lección, hermano? El pueblo vio un milagro grande con Dios. La nube les guiaba, la peña le daba agua, el maná descendía, pero muchos se extraviaron y quedaron postrados en el desierto. Ahora, tu vida joven es para que enseñe y tenga ejemplo esta mañana de que aunque vos veas el milagro de Dios y vos sientas que sos un hijo de Dios, no te quedes postrado en el desierto. Dice el apóstol, no seamos codiciosos. Dice el apóstol, no sean idólatras, segundo lugar. Tercer lugar, no forniquen. Fíjense los datos que da, son duros, difíciles, pero es lo que pasó en el desierto. A pesar de que vieron que Dios les guiaba, el corazón rebelde se volvió a Egipto. Cuarto lugar, 9, ni tentemos al Señor. Acá la palabra en realidad es no prueben, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que la traducción significa no probemos al Señor. Como también algunos de ellos probaron, ¿y qué pasó? Y perecieron con serpientes. Fíjese todo la enseñanza, el resumen que está haciendo Pablo. Hermanos, no codiciemos como ellos codiciaron. Hermanos, no seamos idólatras. Son cosas duras, que te digan que son un idólatra. Tercer lugar, no forniquen. No te está diciendo, mira, sé mejor. No. La palabra de Dios te está desnudando el alma acá y el apóstol Pablo dice, no forniquen como algunos de ellos. 23,000 personas, dicen allí, cayeron un día, 23,000 personas en un solo día. Cuarto, no pruebe a Dios, porque lo probaron. Y cuando vos lo probás a Dios, vienen serpientes que mordían y mataban a la gente. Mucho pueblo quedó postrado en el desierto. ¿Para qué es esto? Dice el versículo 6. Para ejemplo de nosotros. Tome este ejemplo, hermano. Está en la Biblia. Es el resumen que está haciendo Pablo del GPS 2015. Y eso que Pablo no estuvo acá, está resumiendo toda la conferencia. Quinto lugar, versículo 10, ahí, ojo con la lengua, ahí está la lengua. ¿Y qué dice? No murmuremos. Ojo cuando criticamos a alguien, ojo cuando criticamos a la iglesia, ojo cuando criticamos a los sobrevividores de la iglesia. ¿Qué dice ahí? No murmuremos como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué les pasó? Y perecieron por el destructor. Fíjese, murmuraron. ¿Qué consecuencias trae? 5 cosas. Primero,
no sean, ¿qué cosa? No sean ¿qué? Codiciosos. Segundo, no sean idólatras. ¿A quién le gusta que le digan idólatra? Sos un idólatra. No sean idólatras. Tercero, no sean fornicarios. Dura palabra. Cuarto, no prueben a Dios, no lo tienten a Dios, dice ahí. Quinto, no murmuren. 5 cosas. Así como 5 cosas había tenido el pueblo de Dios. Había sido bautizado, había visto la nube, había abierto el mar, había tenido el maná, había visto la piedra. 5 cosas. Pero el corazón rebelde en el desierto mostró otras 5 cosas: codicia, idolatría, fornicación. No solamente la fornicación, probaron a Dios, murmuraron contra Dios. Seguimos leyendo. ¿Todo esto para qué? Versículo 6. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo. Seguimos leyendo, versículo 11. Y estas cosas acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Hermano, aprenda del ejemplo bíblico. Estamos hablando de la Biblia. No nos vamos a salir de este ejemplo, no vamos a salir de esta enseñanza. Esta mañana vamos a hablar de estas 5 cosas que destruyeron a la gente en el desierto. Pero lea, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Te das cuenta que es un resumen? ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo ha estado en el GPS 2015? ¿Te das cuenta que hay en la Biblia una actualidad extraordinaria? Seguimos leyendo. Los 2 últimos versículos que vamos a leer. Esto lo quiero que lo subrayes a estos 2 últimos versículos, porque quiero que sean el centro de tu corazón cuando te vayas. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos creemos que estamos firmes? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que seamos más tentados de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es la palabra de Dios, hermosa, eterna para cada uno de nosotros. Y la idea de mi pensamiento esta mañana es que podamos ir viendo los escalones que para ejemplo nuestro, para enseñanza y exhortación nuestra, han sido puestos para que no te vayas de esta conferencia como viniste. El primer escalón dice: no codiciarán. Vamos a la porción que habla acerca de ese momento de la codicia. Números 11:4. Vamos a leer cada porción y vamos a meditar en ella. Números 11:4 dice así, lo hemos leído este fin de semana, lo hemos meditado. ¿Qué codiciaron? ¿Qué anhelo había en el corazón del pueblo? ¿Qué cosa es lo que había en el corazón del pueblo? Dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo el bebo y deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos daría a comer carne? Ellos no estaban satisfechos con lo que Dios les daba, querían carne. Y Dios le dio la carne, le dio la codornices. Versículo 33, y aún estaba la carne entre sus dientes, entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió sobre el pueblo, hirió al pueblo con una plaga muy grande. Esto es lo que enseña la palabra, que la codicia nos lleva a alejarnos de Dios. La codicia es contra la palabra de Dios, y justamente es uno de los enemigos más grandes, la carne, los instintos, que nos llevan presos
que nos seducen. ¿Cuántas personas han caído por la codicia? La codicia de aquellos instintos que salen de las órbitas y que hacen que nosotros vayamos a lo malo, busquemos lo malo. Qué importante que en esta mañana Dios dice, para ejemplo de ellos fue puesto, porque ellos codiciaron hasta que el ardor de Dios los hizo que se postren, que se queden en medio del desierto. No pudieron avanzar, no pudieron llegar a la meta, se quedaron como cuántos jóvenes. Porque hemos estado tantas conferencias de jóvenes en campamentos donde los jóvenes estaban tan alegres, contentos, cantaban, pero pasaron los años y las codicias de este mundo, la carne, los llevó lejos del Señor. Y me llama un joven, me dice, por favor, alentalos, decirles que no se equivoquen, decirles que no caigan, decirles que no se vayan lejos de Dios, que no se queden postrados en el desierto. Qué importante esta mañana la hora que vos vivís, que aproveches y que no vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, para ejemplo nuestro lo dice, para que vos sepas que los hombres, que las mujeres que experimentaron grandes milagros, que vieron cómo la peña se abría, que vieron cómo el maná caía, que vieron cómo el mar se conmovía, ellos mismos se postraron cuando dijeron en su corazón, volvamos a Egipto. Yo quiero volver a comer la comida de Egipto. Yo quiero servir a Faraón en Egipto. Y muchos quedaron en el desierto porque Dios los visitó y fueron destruidos. La tentación, la codicia. Qué tremenda que es la codicia, ¿no? Dice que hay una anécdota, un paréntesis, para que no se me vayan. Los quiero agarrar para que no se me vayan, ¿no? Dice que había una fábula. ¿Una fábula qué es? ¿Qué es una fábula? Un cuento donde hacen hablar animales o cosas inanimadas. Dos animales. Había un zorro y una alondra. El zorro era pícaro, porque los zorros son pícaros, ¿no? Porque el zorro pierde, ¿cómo es? Pierde el pelo, ¿cómo es? No es un texto bíblico ese, ¿no? Pero bueno, sí. El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Entonces, dice el zorro, ¿cómo me gustan las alondras? ¿No? Un pájaro hermoso, bello, espléndido, que vuela muy alto, la alondra. Entonces el zorro, que es pícaro, dice, ¿cómo me gustan las alondras? Pero ¿cómo agarro una alondra? ¿No? Imposible agarrar una alondra. Entonces se imagina el zorro, ¿cómo podría agarrar una alondra? Entonces se la ingenia y dice, yo voy a poner un negocio. Y voy a poner un negocio donde voy a vender lombrices. Entonces pone la mesa el zorro, pone las lombrices, el negocio se llamaba La Lombriz Feliz. Pone todo, y entonces cuando tiene todo puesto ahí, el zorro, porque es pícaro, empieza a gritar para que la alondra lo escuche, que está arriba. Y empieza a gritar, y el negocio era una pluma por una lombriz. ¿Ah? El zorro cambiaba. Le daba una lombriz, si alguien le daba una pluma. ¿Ah? Está bien. La alondra vuela alto, vuela bien alto, y entonces ve el negocio y ve las lombrices. Y cuando ve las lombrices, ¿qué dice la alondra? ¿Cómo me gustan las lombrices? La codicia. ¿No? ¿Cómo me gustan las lombrices? Entonces dice, va volando y dice, si tengo tantas plumas, ¿qué hace una pluma menos? ¿Qué te hace una pluma menos? Nada. Entonces dice, bueno, voy a bajar el primer día. Se saca una pluma, primero le duele. ¿Cómo duele primero? Le da la pluma, pero le da la lombriz. Queda satisfecha, muy bien, sigue el vuelo. Se saca el segundo día, porque cuando vos entras en un hábito, el primer día te duele, después no te duele más. Cuando vos empezás con un hábito, con un mal hábito, la primera noche no puedes dormir. Cuando vos perdés la virginidad, cuando vos tuviste un acto sexual, cuando vos estás en contra de Dios, la primera noche no puedes dormir.
no podés estar tranquilo, no podés estar en ningún lugar. Pero después a uno sí le pasa. Se hace un callo en el alma, uno se adapta. Entonces empieza el segundo día, le da una pluma por una lombriz, el tercer día, si no pasa nada. El cuarto día, el quinto día, así. Porque no es el que cae, sino el que vive en el pecado. Cuando ya uno está habituado, como una droga, porque hay adicción, vos no podés vivir sin tu lombriz. Y entonces va y se saca la última pluma, se la da para que le den, pero se da cuenta de una cosa. Se da cuenta que no puede volar. Y entonces el zorro se hizo un buen puchero de alondra. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que cuando nosotros entramos en un mal hábito, decimos, ¿qué le va a hacer esto a la santidad? Nada. Hasta un día que vos decís, no puedo ir más a la iglesia. Un día que decís, ya, ¿para qué voy a ser falso? Y ya no podés volver más. Por eso dice el apóstol, hermano, esto sucedió para ejemplo. Primer lugar, nunca codicia. Vamos al segundo ejemplo, idolatría. Capítulo 32, versículo 6 del libro de Éxodo. El segundo ejemplo. Vamos a hablar de los 5 ejemplos porque no quiero que te vayas ninguno de ellos, porque han servido para edificar al pueblo de Dios a través de los años. Segundo ejemplo, capítulo número 32, versículo número 6. Fíjese lo que pasó con el pueblo. Moisés estaba en el monte de Dios recibiendo las tablas de la ley, y dice el capítulo 32, fíjate vos lo que dice este capítulo, versículo 1 para que entendamos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, fíjate al hermano, levántate ahora, haznos dioses, para que vayamos delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que aconteció. Mira, qué rebelde y qué ignorante. Versículo número 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y el pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Este es el comienzo, ¿sabe de qué? Del becerro de oro, de la idolatría. Moisés tardaba y el pueblo hizo una ofrenda, juntó todas las joyas que tenía, lo fundió e hizo un becerro de oro para que le pueda adorar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, no seamos idólatras como ellos. Que se olvidaron, ¿en qué minuto se olvidaron? 40 días y 40 noches estuvo Moisés en lo alto y ellos se olvidaron de todo. ¿Cuántas veces vamos a las conferencias o campamentos, pasa una semana y te olvidaste de todo? Pasa una semana de lo que te dijo el predicador el domingo y ni te acordás de lo que te dijeron porque estás en otra cosa. Y hermanos, sacar a Dios del trono del corazón y poner cualquier otra cosa es idolatría. Porque no se puede servir a dos señores. Y el Señor Jesucristo nos dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. El pueblo se levantó, comió, bebió y salió a gozarse, se emborrachó
tuvo fiestas de orgía. ¿Para qué? Para honrar al becerro. Fíjese lo que hizo el pueblo. Estamos hablando del mismo pueblo que vio al maná caer. Estamos hablando de la misma persona que vieron al mar abrirse. Estamos hablando de la misma persona que vio que la peña de agua, la peña brotaba el agua. Estamos hablando de la misma persona. Sí, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo lo voy a comparar al que me dice Señor, Señor, no hace lo que yo le digo, como un hombre que edificó su casa. Y la edificó sobre la arena. Y cuando vinieron los ríos, los vientos, la tormenta, la casa se cayó. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que edifica su casa sobre la roca eterna de los siglos. Y yo quisiera, querido joven, que vos esta mañana edifiques tu casa sobre la roca. Que le digas, Señor, cuántas veces se ha caído mi corazón, mi casa. Y esta mañana no quiero ser idólatra. No quiero decirte Señor, Señor y hacer todo lo contrario. Porque estas cosas pasaron, ¿para qué? Para nuestro ejemplo. Tercer escalón, número 25, versículo número 1. Número 20. Difícil esta palabra, porque a quien le guste que le digan esto es tremendo. Dice la Biblia, no sean fornicarios como ellos. La Biblia enseña que hemos leído nosotros allí, no forniquemos como ellos, como algunos y cayeron, 23.000 murieron. ¡Qué espanto, qué mortalidad! Número 25.1. Allí está esta porción que refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estuvo en esta conferencia, pero el apóstol Pablo está haciendo un resumen de lo que hemos caminado este fin de semana. Dice así, versículo primero, capítulo 25 de Números, léelo, subrayalo, llévalo, porque es una declaración fuerte esta, Moraba Israel en Sitín y el pueblo, así, ¿no? Sin anestesia. Y el pueblo empezó, ¿qué empezó? A fornicar con las hijas de Moab. Versículo 9. Y murieron en aquella mortandad 24.000 personas. Es la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque dice que había personas que no estaban contadas. Pero qué tremenda esta enseñanza. Salieron a fornicar, a tener relaciones fuera de lo que Dios pedía. Y tal vez vos has venido con muchos fracasos esta mañana. Pero Dios dice, no lo hagas. Porque sabés que Dios no puede ser engañado. Y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Quedaron sin poder levantarse en el desierto. Porque Dios es un Dios celoso. ¿Vieron cómo la vida de Samson? Dios le quería que él sea el gran juez. Pero él un día estaba juzgando a Israel y mataba a filisteos, pero al otro día estaba fornicando con mujeres filisteas. Hasta el día que él se enamoró. ¿Se enamoró de quién? ¿Cómo era la historia? ¿De quién? ¿Cómo? De Dalila. Debe haber sido linda Dalila, ¿no? Se enamoró.
pero Dalila era un agente secreto del Interpol. Y entonces, ¿qué hizo con Samson? Lo hizo dormir arriba de las rodillas. Ojo, muchachos, con las rodillas de las chicas, ¿eh? Y cuando despertó, los enemigos le habían cortado las guedejas, había perdido poder, no tenía comunión con Dios. Y la Biblia dice, en el único lugar que dice la Biblia, que le sacaron los ojos, que lo ataron con cadenas, que lo pusieron a moler y que un día, cuando ellos estaban borrachos de felicidad, lo llamaron. ¿Para qué? Para que sirva de juguete. La única vez que en la Biblia que está la palabra juguete. ¿Para qué? Para que se burlen de una persona que no tenía los globos oculares en su cuenca, que estaba buscando para dónde ir. ¿Se das cuenta cómo terminó lo tremendamente triste una vida postrada? Porque el enemigo quiere sacarte los ojos, te quiere atar con cadenas, quiere que vos seas un juguete. Y hay muchos cristianos que están jugando al cristianismo. Un cristianismo de juguete. ¿Juguete qué pasa? Se rompe, no sirve, no es real. Pero todo esto pasó para que aprendamos. No forniquen. ¿Por qué? Porque en un día cayeron 23.000. Cuarto escalón. ¿Qué dice el apóstol Pablo en nuestra principal enseñanza del resumen de toda la conferencia? No tentemos al Señor, no lo probemos al Señor, como también algunos lo probaron y perecieron con las serpientes. Número 21:5. Esa es la referencia que usa el apóstol Pablo. Número 21:5. ¿Qué dice allí la Biblia? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua, y nuestras vidas tienen fastidio de este pan tan liviano. Lo probaron a Dios, y Dios, que no puede ser engañado, hermano. Dice el versículo 6, Jehová envió al pueblo serpientes que ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Seguimos viendo que va cayendo gente, más gente todavía. Es la misma gente que vio con asombro tantos milagros. Pero allí probaron a Dios. No lo probemos a Dios, ¿eh? No lo pruebe a Dios, hermano. Porque Dios no puede ser engañado. ¿Y cuánto hemos hablado de la doble vida? ¿Y cuánto hemos engañado de que no estamos ofrendando bien? ¿Cuánto hemos hablado de que no hay una entera entrega de nuestras barcas al Señor? No lo pruebe al Señor, ¿eh? No prometa algo que no va a cumplir. Ellos probaron al Señor. Y el resultado fue una gran mortandad por las serpientes ardientes que mordían y mataban. Mordían y mataban hasta que Dios le dio la salida. Esta mañana, qué importante es entender que uno tiene que tener una sola clase de vida, la vida que agrada a Dios. Último lugar. Dice el apóstol Pablo:
no codiciemos, no sea idólatra, no sea fornicario, no pruebe a Dios, pero por último, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 14 vamos a leer, para terminar. Número 14. Allí hay una porción que habla acerca del momento extraordinario que Dios les dice: vayan a la tierra que yo les voy a dar, vean la tierra, examinen la tierra y van a darse cuenta que es una tierra que abunda leche y miel, una tierra amplia, una tierra deleitosa, una tierra extraordinaria. 10 personas, 10 de los príncipes que fueron a espiar la tierra, dijeron: no vamos a poder. 10 de los príncipes llenaron la cabeza del pueblo para decir: Dios nos va a abandonar. Solamente 2 dijeron: la tierra es buena. Pero fíjese lo que dijo Dios. Versículo número 27 del capítulo 14. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada? ¿Usted ha escuchado que alguna vez le han dicho al pueblo de Dios: son depravados? Acá lo dice. Esta depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Se quejan. Estaban por entrar a la tierra que fluía leche y miel y se quejaban. Muy importante lo que decimos con la lengua, hermano, porque la murmuración es un pecado grave contra Dios. La murmuración detiene la obra de Dios. La murmuración hace que la gente quede postrada. La murmuración hace que la lepra entre al corazón. Fíjese versículo 30, ¿qué dijo a Dios? Vosotros a la verdad, ¿qué dice? No entraréis en la tierra. Una generación entera quedó postrada en el desierto. ¿Por qué? Porque habló contra Dios, murmuró. Cuidado con la lengua, hermano. Y muchas veces hemos quedado postrados, caídos, cansados, vencidos, porque no podemos ir contra Dios. Resumimos lo que el apóstol Pablo nos ha dicho esta mañana. Hermano, no codicie, como ellos codiciaron. Querían carne y cuando todavía la carne estaba entre sus dientes, Dios se fatigó de ellos. Segundo lugar, hermano, esta mañana Dios nos dice: no sea idólatra. No se puede servir a Dios, Señor. Hay que tomar una decisión. No sea idólatra como ellos, que se levantaron para comer, para beber, se levantaron para tener fiestas, orgías. En tercer lugar, hermano, dice: no seamos fornicarios. Cuide el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Cuarto lugar, dice: no pruebe al Señor. Y en quinto lugar, no murmure. ¿Para qué fue esto escrito? Esto aconteció para que sea ejemplo. Están escritas para amonestarnos. Están escritas para qué? Hermano, atienda. ¿Sabe para qué está escrita? Para que de aquí el que crea que está firme, mire que no caiga. Y si hay alguien que está siendo tentado, qué bendición es venir al Señor esta mañana, porque no vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la prueba Dios da la salida. Por eso no se quede postrado en el desierto. Siga caminando esta mañana
y entre a la tierra prometida. No se quede, tome su decisión. En estos días usted ha tomado alguna decisión. En estos días usted ha sentido que la palabra de Dios ha llegado con todo poder. Usted ha sentido que ha subido al monte de Dios y la zarza que ardía y no se consumía y ha tomado su propia decisión para seguirlo a Jesús. Ha escuchado en estos días que no depende de la identidad, no depende de la incredulidad, no depende de la irresponsabilidad. El GPS de Dios guía a su pueblo permanentemente. Usted ha escuchado cuando estábamos cerca del Galilea, cuando Jesucristo llamó a Pedro para que dé su arca, para que haya consagración, para que haya vida eterna. Esta mañana yo te voy a invitar a que si has tomado una decisión, la pongas en tu corazón. Y le digas, Señor, no me quiero ir de este lugar, no me quiero ir de este lugar. Sin tomar decisiones. Muchos de ustedes han hablado conmigo. Cosas que sacar de la vida. Pecados escondidos que hay que confesarlos y dejarlos. Hay muchos de ustedes que han venido con complejos de inferioridad. No se sienten queridos, no se sienten amados. Muchos de ustedes han venido con sentimientos de culpa porque han sido violados. Pero esta mañana yo quiero decirles que con la prueba está la salida. Y decirle que tome tu decisión, que dejes la carga, que sigas adelante. Que entres a la tierra prometida. No te quedes en el desierto. Y esta mañana poder sentir que Dios habla a lo más íntimo de tu vida. Y decirle, Señor, no me quiero ir de esta conferencia sin tomar mi decisión. Vamos a cerrar todos los ojos. Este es el momento donde vamos a estar escuchando una melodía. Es bueno escuchar ese himno que hemos cantado en varias reuniones, el consagrarme todo entero, porque ha sido en varias reuniones un buen final, que dice el himno 365, porque es el día, justo los días del año, ¿no? Y dice que es el día, que es el himno de la consagración. Y yo quiero invitarte esta mañana a que tomes tu decisión. Que digas, Señor, yo quiero consagrar mi corazón esta mañana. Vamos a cerrar los ojos. Y todos, en esta última hora, en este último momento de la conferencia, donde hemos escuchado que el apóstol Pablo ha hecho un resumen de este GPS. Allí en el lugar donde estás, se ha traído una carga, hermano. Se ha traído un peso, un pecado, que le pueda decir, Señor, lo quiero dejar aquí. Tal vez usted ha traído una decisión que tomar. Tal vez no está bautizado, se quiere bautizar. Tal vez está cargado, quiere dejar esta carga. Quiere tomar una decisión. Consagrar su vida al Señor. Hágalo ahora. Tal vez en esta noche, como la del musical, usted tomó la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal. Este es el momento. Confirme en su corazón su decisión. Ore, confirme. Dígale, Señor, me consagro. Señor, me entrego. Señor, quiero recibir tu bendición esta mañana.
estamos en el final de la conferencia y yo quiero que realmente usted tome esta decisión. Voy a preguntar si usted, en el lugar donde está, todos los que hayan tomado decisiones en esta conferencia, levanten su mano. Todos los que han tomado decisiones. A ver, levanten todos su mano. Todos los que han tomado. Pónganse de pie todos los que han tomado decisiones. Pónganse de pie. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Todos los que han tomado decisiones. Las decisiones que hayan tomado que están en el corazón. ¿Sabe por qué lo quiero que haga? Porque quiero que lo haga por el Señor en primer lugar. Lo quiero que lo haga porque usted lo hizo en su corazón, en segundo lugar. Pero en tercer lugar quiero que lo haga, ¿sabe por qué? Para que usted lo recuerde cuando vuelva a su casa. Nunca lo olvide. ¿Quién más tomó decisiones? Póngase de pie. ¿Alguien más que ha tomado otras decisiones? Decisiones por el Señor, decisiones por cambiar nuestra vida, el rumbo, porque has venido con carga y esta mañana te querés ir cambiado, renovado, distinto, diferente. Mucha gente se está levantando. ¿Hay alguien más que quiere pararse? ¿Hay alguien más que quiere decirle, Señor, yo quiero declarar que me comprometo esta mañana contigo? Vamos a cantar, dice así: consagrarme todo entero. Vamos a la primera estrofa. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que yo quiero que todos los que han tomado decisión, pasen aquí adelante. Aquí hay lugar, porque yo quiero terminar la conferencia orando por todos ustedes. Vengan, pasen todos los que se pararon, pasen aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por los que tomaron decisiones. Tal vez venís del vacío, venís temblando, pero esta mañana Dios quiere bendecirte. Quiero terminar la conferencia orando. ¿Para qué? Para que vos sientas delante de Dios lo que ha hecho. Y no se olvide, hermano, que usted ha tomado una decisión este año. Y cuando vuelva a su casa pueda decir, mirá, la decisión que tomé es cortar con el pecado, es servir al Señor. Venga para adelante. Seguimos con el coro. Prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio eres conmigo y tu espíritu me... Vamos a cantar fuerte el coro. Ven aquí, Señor. Mire lo que dice esta estrofa: confesando mis pecados, que sin número ha de ser, y arrojando todo a un lado, a servirte. Hermanos, necesitamos siervos. Necesitamos que de ustedes se levanten misioneros. De esta juventud se levanten gente que se comprometa, que diga, Señor, basta de mediocridad, de un cristianismo de juguete. Basta con los juguetes, hermano. Que usted esta mañana pueda decirle, cuando vaya a su iglesia, yo pasé y me recuerdo que comprometí mi vida para que sea una bendición para Dios. Cantamos. Confesando mis pecados que sin número han de ser. Y arrojando todo a un lado. Arrojando todo a un lado,
¿Habrá alguien más que quiere acercarse a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere decirle, Señor, no quiero vivir más lejos tuyo? ¿Alguien más que diga, mi canción constante sea mi sola inspiración? Proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Vamos a cantar la última estrofa que dice, oh qué gozo, la última estrofa, oh qué gozo llena mi alma. Que Dios bendiga cada vida, cada iglesia local, que haya cambios, que realmente podamos decirle, Señor, aquí está la barca. Tantos jóvenes, qué hermoso, ¿eh? No se van a arrepentir de dedicarle la vida al Señor. Lo mejor que nos puede pasar, que la vida esté rendida al Señor. Cantamos la última estrofa, la conferencia se está cerrando, las voces se están callando, pero no viva lejos de Dios, hermano, no viva lejos de Dios. Si hay alguien que está lejos del Señor, venga. Si hay alguien que necesita restaurarse, vuelva. Dígale, Señor, heme aquí, Señor. Cantamos la última estrofa, ya nos vamos. Pedimos la bendición de Dios sobre todas las decisiones que ha habido en esta conferencia, en el GPS de Dios 2015. Cantamos. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar que tuyo soy. Y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Fuerte el coro, vamos. Nos tomamos todos de la mano para decir que el pueblo de Dios es uno solo y que con toda la confirmación de nuestra decisión de decirle, Señor, te amamos. Señor, queremos vivir para tu gloria. Queremos que tú nos des victoria. Este es tu pueblo. Te pido por estos jóvenes que tú los guardes. Te pido por estos hermanos que los hagas bendición para otros. Que no volvamos como vinimos. Que no volvamos como vinimos. Que sean bendición en sus hogares. Que sean bendición en sus iglesias. Que sean bendición para otros. Se acaba la conferencia. Y la cerramos pidiendo la bendición del Padre. Para todas las decisiones que hemos tomado. Muchos de ustedes han hablado conmigo y sé cuánta lucha hay. Pero es hermoso esta mañana decir, ha dejado huellas en mi corazón esta conferencia. Cerramos los ojos. Pedimos al Padre la bendición sobre cada una de las decisiones y le damos toda la gloria a aquel que es digno de recibirla, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo donde hemos subido a tu monte santo, por este tiempo donde hemos escuchado tu exhortación tremenda al corazón, por este momento donde tú nos das la oportunidad bendita de tomar decisiones que marquen el rumbo de nuestra vida. Te pido, Señor, en forma especial por los hermanos que esta mañana han tomado decisiones de ponerte a ti en el primer lugar. Te pido por las hermanas jóvenes para que las guardes,
para que las sostengas, para que las animes, para que las alientes y las uses. Te pido por mis hermanos jóvenes, los muchachos, para que los guardes santos, Señor, para que ellos puedan ser cabeza espiritual, para que ellos se puedan preparar para guiar tu pueblo. Te pido por nuestros hermanos que con todo el corazón han querido dar, consagrar su barca a tu gloria. Gracias, Señor, por esta conferencia, porque ella nos habla de la gran guía que tenemos en Cristo Jesús. Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Envíanos por los caminos seguros, guiados por tu Santo Espíritu y resguardado por tu santa palabra. Permite que nos recordemos este día cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando el enemigo quiera derrotarnos, que podamos sentir que hemos estado tomados de tu mano. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos con la primera estrofa de Consagrarme y después, no sé si hay alguien que tiene que dar anuncios, pero nos saludamos todos con un ósculo santo y le decimos que Dios te bendiga al hermano. Dele fuerza al hermano para que siga, no se quede. Los hermanos jóvenes puedan ser luz en medio de un mundo que se pierde. Cantamos la primera estrofa y el coro y terminamos entonces la conferencia. Vamos.